Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una nueva entrega sobre las diferentes estructuras que están en el cerebro en este curso de neuroanatomía funcional. Y hoy nos vamos a concentrar en una estructura que se llama el cuerpo calloso, ¿de acuerdo? En sí, el cuerpo calloso está compuesto principalmente por axones. Recordar que los axones son los cables que salen, vamos a decir, de las neuronas para comunicarse, a fin de cuentas, con otras neuronas, ¿de acuerdo? Estos axones se están cruzando de un hemisferio a otro. Por eso, realmente el cuerpo calloso lo que hace es interconectar los dos hemisferios que tenemos en la cabeza, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Me he traído el modelo plástico para que lo podamos ver. El cuerpo calloso es toda esta estructura que tenemos por aquí. Está por debajo del giro cingulado, una estructura que ya hemos ido viendo en la lista de reproducción, y por encima o más dorsal a todo lo que es el diencéfalo, donde está el tálamo y el hipotálamo, ¿de acuerdo? Este cuerpo calloso, como digo, conecta los dos hemisferios. Su función es eso, es interconectar los dos hemisferios. Como son fibras que lo que hacen es hacer eso, esa conexión entre los hemisferios, se denomina una comisura, un tipo de comisura, ¿de acuerdo? De hecho, es la comisura principal del cerebro, con mayor número de axones de interconexión, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver con el programa qué pinta tiene, cómo más o menos está representada tridimensionalmente dentro del cerebro, y luego te comentaré un dato muy interesante sobre qué ocurre cuando el cuerpo calloso, por ejemplo, se elimina o desaparece, por ejemplo, de una manera intencional, hecha por un cirujano, y qué posibles efectos puede producir. Te lo contaré hacia el final del vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, para poder verlo, ya sabéis, vamos a utilizar el Digital Anatomies, digamos, programa que es gratuito, que también tengo en la lista de reproducción un vídeo sobre cómo se maneja, por si quieres entrar en él. Ya digo, gratuito, súper fácil de usarse. El tutorial no pasa ni de 10 minutos. Y entonces, bueno, vamos a utilizar este mismo programa. En el menú principal, pulsamos aquí en Brain. Luego vamos aquí a Click for Atlas, y entonces aquí tenemos varios submenús donde tenemos diferentes posibilidades, y yo siempre me concentro en Brain Surface, Coronal for Brain y Horizontal for Brain, ¿de acuerdo? Hay más cosas que se pueden ver, pero me concentro principalmente en esas. Bueno, vamos a entrar ahora en Brain Surface, y aquí no solo hay imágenes en superficie, sino que también hay, por ejemplo, cortes. Aquí hay un corte sagital, ¿de acuerdo? Muy medial, es un corte que sería así. Y entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es, si me girara, estaremos viendo este hemisferio después de retirar el hemisferio izquierdo, ¿vale? Bueno, pues aquí se ve perfectamente el cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Esto de esta estructura que vemos así, que tiene ese color blanquecino porque la sustancia blanca se lo denomina así porque la mielina rodea los axones en esa zona, y la mielina ante la luz da un reflejo claro, más bien blanco, mientras que las zonas donde no hay mielina, sino que lo que hay es los somas neuronales, que no tienen esa envuelta de mielina, al menos tan marcada como los axones, por tanto se le denomina sustancia gris, porque al carecer de esa mielina, el reflejo no es tan blanquecino, sino un poquito más grisáceo, ¿de acuerdo? Un dato importante con respecto al cuerpo calloso es que tiene diferentes partes. Tiene lo que se llama el rostrum, que es esta sección que tenemos aquí. Tenemos aquí el genu, lo que es también traducido como la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo, ¿de acuerdo? Es toda esta sección que es bastante grande, y ya lo que sería como la cola, la parte posterior del cuerpo calloso, es el esplenio, ¿de acuerdo? Como veis, se parece mucho a lo que hemos visto con el modelo plástico. Entonces, lo que es importante es que veamos cómo es por detrás. Aquí tenemos una visión, obviamente, bidimensional del cuerpo calloso, y tenemos que conseguir ver qué es lo que ocurre por detrás de esa imagen, ¿vale? Así que para eso nos vamos a subir un par de niveles y nos vamos a ir a los cortes coronales, ¿de acuerdo? A los cortes coronales, si empezamos con el más anterior, recordar que estos cortes están organizados para que empecemos desde este punto y vamos avanzando con cortes que van cada vez más posteriores. Bueno, pues vemos aquí, al delimitar las estructuras, vemos que, por ejemplo, el cuerpo calloso en regiones muy anteriores tiene esta especie de cruz. Aquí es donde está
la parte más anterior de esta estructura. Y si vamos avanzando, justo en el siguiente corte ya vemos que lo que ocurre es que el cuerpo calloso se convierte en una especie de puente entre los dos hemisferios, este hemisferio y este otro hemisferio, se convierte en este puente de interconexión de axones, ¿de acuerdo? Y siempre está más dorsal a los ventrículos laterales, estos ventrículos que también están en esta lista de reproducción, y también está más inferior, más ventral a el giro cingulado, ¿de acuerdo? Esta estructura que hemos visto aquí de color naranja, ¿de acuerdo? Esta que hemos visto por aquí, pues efectivamente está más dorsal o superior al cuerpo calloso, ¿vale? Muy bien, si seguimos avanzando, el cuerpo calloso prácticamente no varía de forma, es constantemente ese puentecito que os estoy comentando y demás, ¿de acuerdo? Hay un momento determinado que aparece otra comisura, de la cual también intentaré hacer algún vídeo uno de estos días, que es esta de aquí, esta especie de bigotito que hay aquí y demás. Esa comisura, que es la comisura anterior, tiene un calibre menor en cuanto al grosor con respecto al cuerpo calloso, pero también cumple funciones muy interesantes de interconexión entre los dos hemisferios y, como digo, intentaré ver si lo puedo mostrar en otro vídeo, ¿vale? Vale, pero hay una cosa muy interesante en el cuerpo calloso, prácticamente, ya digo, no cambia en los cortes coronales, pero sí que, por ejemplo, si lo miramos en cortes horizontales, si nos vamos al corte horizontal, que es más superior, el que estaría más arriba, vamos a decir, dentro del eje dorsal ventral o superior inferior, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, lo que tenemos es, fijaros, esta representación del cuerpo calloso. Todo esto de aquí es el cuerpo calloso. Tiene ese color, incluso con cierto reflejo, producto obviamente también de la humedad del tejido, en ese caso, de que el tejido posiblemente todavía está fresco en la disección y se ve, digamos, que efectivamente es todo de color blanquecino, ¿de acuerdo? Si avanzamos, vamos descendiendo a un nivel más inferior, vemos que todavía existe esta cruz, vamos a decir, esta estructura en cruz del cuerpo calloso, tan característica en cortes superiores, y cuando ya descendemos, hay en un momento determinado que el cuerpo calloso aparece realmente en dos lugares dentro de la imagen. Sería porque hacemos un corte, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Haciendo un corte así, tenemos en la sección más anterior esta sección del cuerpo calloso y en la sección o la parte posterior de la misma imagen esta otra sección del cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Y efectivamente aquí se cumple. Si prestáis atención, fijaros que aquí está el cuerpo calloso, la parte anterior, y aquí tenemos la parte posterior. Posiblemente esto sea ya el cuerpo, aunque podría ser prácticamente, todavía podría haber sido incluso la rodilla, dependiendo obviamente del nivel del corte, y claramente eso es la parte del esplenio, es la parte posterior del cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es importante porque a la hora, por ejemplo, de determinar en una imagen, siempre hay que pensar que hay estructuras que pueden aparecer en varios sitios porque tienen, por ejemplo, esta forma así un poco convexa y puede, ya digo, presentarse en regiones diferentes de la imagen, ¿vale? Bueno, ¿y qué función cumple realmente el cuerpo calloso? ¿Por qué os he comentado que estamos haciendo un vídeo para destacarlo? Bueno, primero es una estructura, como digo, muy clara, sobre todo para determinar, de nuevo, como una marca anatómica y poder entonces tener una idea de lo que puede estar alrededor, ¿no? Como os decía, pues por ejemplo, esto es el giro cingulado porque estaba, vamos a decir, más dorsal, envolviendo al cuerpo calloso. Por aquí, y por supuesto, más posterior están los ventrículos laterales y demás. O sea, nos sirve como marca anatómica muy evidente en muchos casos. Pero si nos referimos más a la función, el cuerpo calloso, como os digo, es la interconexión entre dos hemisferios. Y entonces aquí es donde viene una historia muy interesante, que es lo que se llaman pacientes comisurotomizados. Como su nombre indica, son pacientes a los que se les ha hecho una comisurotomía, se les ha cortado la comisura, en este caso la del cuerpo calloso. ¿Por qué se hizo esto hace ya bastantes años y demás? Bueno, pues porque hace medio siglo aproximadamente no teníamos fármacos tan eficaces para controlar, por ejemplo, el proceso de la epilepsia, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo que ocurría era que cuando se producía un foco epileptógeno en uno, por ejemplo, de los lóbulos temporales, se transmitía a través del cuerpo calloso al otro hemisferio.
provocando en la persona, pues bueno, obviamente que una pérdida de conciencia, que en algunos casos el foco era tan activo, el foco epileptógeno era tan activo que prácticamente no deja a la persona vivir en absoluto. Por tanto, lo que se propuso un grupo de cirujanos era cortar, seccionar el cuerpo calloso para intentar evitar el traspaso del foco, digamos, de la actividad epiléptica de un hemisferio a otro, ¿de acuerdo? Cuando eso ocurría, cuando eso se hizo, claro, los primeros cirujanos querían saber hasta qué punto después el paciente perdió, ¿no?, algunas capacidades. Obviamente el cuerpo calloso está para algo. Y entonces ocurría, por ejemplo, que el paciente acudía a lo mejor con su mujer a la consulta y entonces el neurólogo le empezaba a hacer preguntas, lo exploraba y el paciente, bueno, pues intentaba contestar y a lo mejor pues la mujer o el marido, dependiendo de quién fuera el que fuera el paciente, obviamente, y quién era la persona sana, pues le decía a lo mejor al neurólogo, pues no se está enterando de nada y que va, está mucho más lento, o lo que sea, ¿no? A lo mejor tenía molestias y obviamente se quejaba del estado del paciente, ¿no? Y entonces el paciente en un momento determinado podía hacer una cosa como esta. Al hacer eso, lo que está ocurriendo es que la mano derecha está controlada por el hemisferio izquierdo, que en ese caso lo que tiene es un estatus de agresión con respecto a que me está molestando lo que esta persona está diciendo. Sin embargo, la mano izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho, al mismo tiempo, obviamente, siente cariño, siente, por supuesto, respeto por la otra persona y, por tanto, hay una pugna entre los dos hemisferios, ¿de acuerdo? Es decir, en el fondo, sin cuerpo calloso es como si tuviéramos dos mentes, dos procesos independientes a nivel cerebral, que gracias al cuerpo calloso se unifican, ¿de acuerdo? Así que fijaros lo importante que es simplemente la conexión entre dos hemisferios a través de esta estructura, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado esta estructura, que seáis ahora totalmente followers del cuerpo calloso y nos vemos en un próximo vídeo. Bueno, ya sabes cómo va esto. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.